buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que nos vamos reuniendo cada domingo a través de este canal de YouTube. A nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana, permítanme hacerles llegar este saludo muy tierno y cariñoso para todos y cada uno de ustedes en estos momentos en los cuales requerimos ese abrazo, esa manifestación de amistad. Recíbanlo de parte de todos y cada uno de los miembros de esta preciosa comunidad carismática Voz Cristiana. Y también para los integrantes de la comunidad, un abrazo muy fuerte a todos y a cada uno de ustedes por estar en la brecha, por seguir siendo esa clase de cristianos que Dios está buscando en cada uno de ustedes. Bien. Hoy, siendo un día de convocación, vamos a invitar al grupo de alabanza a que nos enriquezcan, nos ayuden y nos conduzcan por los atrios para llevar esa ofrenda de alabanza y adoración al Dios que lo merece todo. Su nombre, Jehová de los ejércitos celestiales. Y a ese nombre que está sobre todo nombre, que es Jesús. Jesús de Nazaret. Bendito sea este nombre por todos los siglos de los siglos. Adelante, mis amados hermanos. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, y yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Bien, esta noche tenemos que desarrollar varios temas, pero en especial algo que es fundamental. En realidad, ¿cómo nos sentimos frente a muchas circunstancias que nos acontece a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras actividades y, por qué no decir, a lo largo de nuestras relaciones interpersonales? Bien, dentro justamente de los grandes problemas que hoy tenemos, es justamente eso que está aquejando a este mundo actual. Pero para hacerlo, vamos a orar. Te invito a que me acompañes. Padre Celestial, eres bueno, maravilloso, no hay nadie como tú, Señor. Y esta noche queremos pedirte, oh precioso Espíritu Santo, como escrito está, tú nos conduzcas a toda verdad y abras nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar las verdades que tu palabra siempre nos otorga. Gracias, bendito Espíritu Santo, gracias, amado Jesús, gracias, Padre Celestial. Todo esto lo hacemos para gloria y honra del nombre que está sobre todo nombre. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Bien, decíamos pues que los problemas que acontecen en nuestra actualidad y los que acontecieron a lo largo de la historia, pues tienen en realidad una raíz. Y la raíz en realidad está dentro de esas decisiones, porque estas van a producir fruto, de esas decisiones que a veces se han tomado en escenarios y en tiempos muy malos. Y sabemos que una mala decisión produce malos frutos. Entonces, esta es la consecuencia que a veces ha ido tomando el control de nuestras vidas, como de las vuestras. Y estas malas decisiones ejercen, sin que ellos o nosotros podamos modificarlo, y es que es inconveniente, es terrible. Muchos dirán, yo puedo cambiar mis decisiones. Piensen que las decisiones las tomamos en un tiempo y ese tiempo avanza y a veces el pasado no es bien fácil arreglarlo, ¿verdad? Y nadie puede meter la mano al pasado para corregir este presente. No, tenemos que en este presente, viendo el pasado, de repente hacer algo para poder corregirlo. Y claro, solo hay un número de puertas determinadas por las cuales podríamos hacer esta acción. Pero bueno, vuelvo al punto. Nuestras malas decisiones ahora toman decisiones por nosotros y a veces uno no quiere que esto ocurra, pero esto simplemente es un devenir de inconvenientes que son justamente el resultado de nuestras malas decisiones. Estas traerán problemas primero en nuestro entorno, incluso en nuestro mismo cuerpo, y les llamamos enfermedades, y luego en nuestra alma, y por qué no decir que también en nuestro espíritu. Bien, dentro de esos problemas, y me voy a ocupar de los problemas anímicos y almáticos, o aquello que también lo conocemos como las enfermedades del alma, podemos decir que todo esto tiene una causa. Dos grandes enemigos que afectan al alma humana.
Digo esto y creo que no solo esto pasa a las personas que no conocen a Dios. Esto también nos ocurre a nosotros que conocemos a Dios, los que somos creyentes y que a veces consideramos que la salvación nos libra de los ataques de esta naturaleza. Y les digo, creo que afirmar eso es muy peligroso. Y sé que hay muchos que lo hacen, pero eso sería encubrir y dejar que en realidad todas estas cosas que son muy corrosivas a nuestras vidas y sobre todo en nuestro interior puedan en realidad causarnos daño. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos aprender primero a identificar. Luego tienes que aprender a eliminarlo. Y finalmente, gracias a esa eliminación, vamos a poder ser sanados, pero también dentro de un proceso. Porque estos dos, que los voy a citar en un momento, son nuestro enemigo permanente y constante. Y debemos salir del efecto de la acción de estas dos personalidades espirituales que perturban al espíritu del creyente como del no creyente. Y su efecto es sintomático. Lo podemos ver gracias a las enfermedades de nuestro yo. Estos dos enemigos de los cuales he estado hablando todo esto es la culpa y la amargura. Bien, la primera pregunta que hago a todos es, ¿vives, amado hermano, amado amigo, sometido, encarcelado, gobernado por estos dos tipos de espíritus inmundos? Y bueno, lo primero que acabo de afirmar es que tanto la culpa como la amargura son espíritus inmundos, que se pegan a nuestra vida como lapas y nos van succionando a veces las ganas de vivir o la alegría con la cual deberíamos vivir. Y miren, si nosotros dejamos que estas dos alimañas, estos dos espíritus inmundos, sigan trabajando, estos dos debes comprender lo que son depredadores de creyentes. ¿Por qué no decir incluso destructores empedernidos, los cuales buscan que nosotros hagamos la voluntad de ellos? Y ellos luego empiezan a tomar decisiones por nosotros. Y muchas de las cosas que nos vamos a enfrentar van a ser porque estos dos enemigos nuestros han influenciado de tal manera en nuestras acciones que luego es bien difícil salir de ellas. Bien, vamos ahora sí a observar, a meditar y sobre todo a poner aquello que la palabra nos dice que debemos hacer. Primero, partamos de nuestra condición legal. Ante Dios ahora nosotros ya hemos sido hechos sus hijos por ser creyentes. Esto no depende de ellos, no depende de mi opinión como de la opinión de ninguno. Esto es algo que surge entre Dios y tú. Entonces, estando sujetos al orden de Dios, esto se explica en Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 16 al verso 19. En el verso 16 nos dice la palabra, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien,
Y es aquí donde, en este tema que estamos tratando, surge un detalle tan importante que si no nos habituamos a manejar las circunstancias que estos dos depredadores producen en nuestras vidas, entonces vamos a sucumbir a su acción destructora. Y en realidad vamos a hablar de un principio fundamental, el cual es mencionado en Lucas capítulo 11, verso 4. Dice, y perdonaos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben. Cuando nosotros decimosle al Señor, perdónanos nuestros pecados, esto está ligado a que nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces nosotros pasamos por alto y nosotros sí queremos ser perdonados, pero nosotros no perdonamos a nadie. Entonces es aquí donde surge la palabra, y en Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está esa condicionalidad. No estaría escrita en la palabra simplemente como un alarde que alguien hace. No, está diciéndose, si he entendido que debo hacer esto, porque aspiro, anhelo que tú hagas eso que yo hago con los que me ofenden. Perdóname, porque todo pecado, oh Dios amado, te ofende. Entonces, esta es la condicionalidad para recibir perdón. Hasta hoy sé que esto no se comenta demasiado, es algo que no se dice porque es bien duro. No es muy grato oír, ni tampoco nos agrada recibir muchas de estas cosas, porque nos agrada recibir sin dar nada a cambio. Afirmo, pues, que si tú te apegas y te acoges a las Escrituras, vas a recibir perdón cuando aprendas y apliques eficazmente tu perdón a quienes te ofendieron. Es aquí donde quizás cada uno de nosotros tenemos que aprender que no puedes recibir perdón si tú no ejerces perdón. ¿Esto tiene que ser de hecho? Sí. Hay ofensas que son de hecho. Hay ofensas que son de palabra. Hay ofensas también que son de pensamiento. ¿Te has puesto a pensar, sobre todo cuando nosotros provocamos con nuestra manera de ser, que las personas piensen mal de nosotros? Ponte a pensar. Si tú te presentas en un lugar no apto para personas que se consideran decentes, honestos, nadie me va a decir, no, es que yo he venido aquí para hacer esto, para hacer aquello. Yo quiero corregirlos a todos los que están aquí. Creo que no. Creo que ahí sí nos equivocamos, porque en realidad estás haciendo que las personas te ofendan de pensamiento. Y tú, obviamente, los has ofendido casi de acción. Bien, entonces, uno de los predicadores muy importantes a quienes admiro y sigo, nos habla de que hay un pecado grande, chiquito, mediano. No, todo es pecado. Y puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, cualquiera que sea el tamaño que nosotros creemos, pero eso en realidad vas a darte cuenta que impide la acción beneficiosa de Dios sobre los que practican estos actos, que hacen de que Dios pues no pueda participar, ya que ellos están participando y están siendo sometidos a la acción de un espíritu no perdonador.
Sé que esto a veces suena a espiritismo. No. Por favor, estamos hablando aquí de aquello que quizás tus ojos no ven. Pero te vas a darte cuenta que aunque no lo veas, es una gran realidad, no una fantasía. A las fantasías espectrales, no, eso no. La realidad, tanto física como espiritual. Por eso les decía, vamos a hablar de un mundo anímico, un mundo donde los sentimientos están allí, pero esto justamente creo que a veces impide la acción beneficiosa de Dios. El no creer también impide que tú puedas en realidad hacer uso de las grandes bendiciones que Dios tiene, pero tú como no las ves, tú dices que no existe. Y vamos, el punto es bien importante. Hemos hablado de dos enemigos que hacen un escarnio sobre tu vida, ¿no? ¿Te has dado cuenta lo que la amargura puede hacer contigo? Y bueno, es terrible, pero para eso tenemos que ver la palabra. Y la palabra nos enseña que debemos perdonar para ser perdonados. Sé que alguien me dirá, pero ¿sabe qué, pastor? Nosotros vivimos en libertad. ¿Por qué yo estoy obligado a perdonar? Porque si yo quiero, perdono, y si no quiero, no perdono. Y te digo, sí, tienes toda la razón. Pero justamente estás hablando desde tu emoción almática. Y sé que cuando me vas a preguntar por qué, te voy a decir algo que creo que sí hoy día puede motivar a tu corazón a perdonar. Te diré, si perdonar para ser perdonado es una condición, ocurre que si perdono y pongo en libertad a alguien, y uno dice que perdonar es poner libertad a alguien, ¿sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando no perdonas, la persona a la que no perdonas o los dejas en realidad sin libertad. Y no dudo que en un periodo muy corto están en cárceles de oscuridad. ¿Y por qué no decir en cárceles de opresión? Y me dirás, opresión. Tu misma actitud oprime a esas personas. ¿Te has dado cuenta que cuando hay alguien que tú has decidido no perdonar lo que te hizo, pues entonces empiezas a dar y a machacar y a... Está la opresión. Tú mismo lo estás ejerciendo. Pero no solo eso. Puedes hablar con un montón de gente que lo va a empezar a rechazar. Ahí está la opresión. Una opresión natural. Pero hay una opresión anímica. Y esa es quizás la peor. Si entonces comprendes que perdonar es libertar o es dar libertad a alguien, entonces estás comprendiendo que una de las cosas más importantes que tú, como que cualquiera de nosotros, quiere experimentar viviendo es justamente ser libres. No es posible entender a alguien que quiera ser libre y no dé libertad a otro. Pero claro, a veces decimos, no, pero ese no es mi problema. Sí es tu problema, porque eres tú el que lo tienes encarcelado. ¿Por qué no le abres la puerta y le dices, ve en paz? No perdonar, óyelo bien, no perdonar impide que tu yo alcance el perdón de Dios. Y me vas a decir, ¿por qué pues? Yo le estoy pidiendo perdón a Dios porque me he arrepentido, porque cumplo lo que Él dice. No estás cumpliendo lo que Él dice. Él te dice, ¿quieres perdón?
primero desata a todos los que tienes atados. Y claro, haces evocación y dices, pero no, esto no puede pasar, aquello tampoco, y el otro, no, Señor. Entonces, quizás hasta hoy no lo has logrado entender. Si eso no ocurre, no tienes perdón. Ay, lo que es yo sí, le he dicho al Señor, le he declarado mi pecado y yo ya estoy perdonado. Recuerda, si no perdonas, esto va a impedir que recibas el perdón de Dios. ¿Te parece injusto? No, no es injusto. Porque si no perdonas, tú eres responsable de alguien que es prisionero. Ahí vamos a decir, no, pero, ¿y mi enojo? ¿Quién me va a pagar? Mi dolor, mi vergüenza, la humillación que he pasado. Ahí te das cuenta que pones la justificación para mantenerlo encarcelada a la persona. Si en realidad pudiéramos darnos cuenta que la llave de nuestra propia libertad está en nuestras manos. Ahora te das cuenta cuánta oscuridad acontece alrededor nuestro, alrededor tuyo. No, pastor, yo soy luz para las naciones. Pero ¿por qué vives en las tinieblas de no querer perdonar? De estar resentido, de estar molesto con alguien. Y bueno, vamos a explicar justo esto. Cuando entonces hablamos de que vivir sin perdonar es vivir en oscuridad, recuerda lo que la palabra dice. ¿Quiénes están en la luz? ¿Y quién es la luz? Dios. Siendo Dios la luz, y si tú vives a los pies de Dios, vives bajo la luz. Pero la falta de entendimiento, el que no puedas entender las cosas, falta de entendimiento. El que no puedas ver los problemas, falta de entendimiento. A eso nosotros encontramos en la palabra que le llama oscuridad. Ahora permíteme decirte, si te hablo de cárceles de oscuridad, o sea, alguien que está forzado a estar en plena oscuridad, ¿puedes creer que eso produce esa falta de perdón que hay en ti? Entonces, seamos claros. ¿Este tema podemos tratarlo? Pues claro que sí. Esta condición puede cambiar de ese hombre o de esa mujer. Porque si tú le das libertad, la libertad del perdón, puedo asegurarte que aquel que no recibe esta libertad del perdón estará cautivo, esclavizado, encarcelado. Y no solo él, sino que también tú que no ejerces esta acción, también estarás cautivo por la culpa. Y tú me dirás, pero por la culpa, ¿y por qué tengo yo culpa? La respuesta es simple. Porque aunque no lo quieras reconocer, dime, alguien que comete un ilícito, ¿reconoce en ese momento el ilícito o encuentra todas las razones y justificaciones para sustentar y justificar su ilícito como que es lo correcto? Es triste, pero es real. Y no solamente será la culpa, sino también la amargura. Este par de sinvergüenzas van a ser escarnio de tu vida si tú aprendes a vivir una vida rencorosa. ¿Quieres explicarme por qué tienes tanto mal humor? ¿Te molestas de la pequeña cosa? ¿Cómo te duele que alguien se sonría de ti? Cuando te miran con mucha atención también, ya estás pensando en cosas que a la persona que te ha mirado seguramente ni se le ha ocurrido. No, es que yo tengo un trauma.
No, es que vives con culpa y vives con amargura. Estas dos que nos crucifican nuestro día a día. Bien, aquí voy a hablar de un tema que sí es muy trascendental y está ligado justamente a aquello que habíamos leído en la Escritura. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Sabes que allí estamos reconociendo ante Dios nuestra culpa? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está la amargura. Bueno, aquí está el misterio que muchos no quieren abrir sus ojos y ser revelados por Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo nosotros somos perdonados? ¿Cuándo? Entiéndelo. Tienes que tomar la actitud de Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios para perdonarte? ¿Simplemente que declares lo que has hecho? Bueno, puedo yo encontrar a muchos sinvergüencitas que declaran lo que han hecho. Es más, lo pueden incluso hasta magnificar. Ellos pensarán que es para recibir más perdón. No. Otros que lo van a negar. ¿Eso es lo que Dios pide? O primero te dice, arrepiéntete, declárame tu pecado y presenta ese pedido de perdón. ¿Te parece muy difícil entenderle a Dios? Y entonces tú dirás, ya, entonces yo también para perdonar debo esperar que se arrepienta. Yo también para perdonar debo esperar que me confiesen el daño que me han hecho. Y bueno, yo ahí en ese momento tomaré la decisión si perdono. Te estás confundiendo. Recuerda, nosotros somos siervos de Dios, no somos Dios. Dios tiene una manera de actuar y esa manera de actuar es justamente porque quiere que tú aprendas, que tú comprendas la gran naturaleza perdonadora de Dios. Entonces, vamos. Este es el misterio. Somos liberados de la presión de la culpa cuando perdonamos. ¿Ok? Perdona y vas a ver que la culpa desaparece. Y justamente ese perdón va a traer también una liberación de tu propia vida, de esa prisión de la amargura. Entonces, perdonar es el negocio más grande, porque con esto eliminas la culpa y eliminas la amargura. Bien, vamos por partes. ¿En qué terreno estamos caminando? Nos preguntaremos. Bueno, casi siempre tenemos que caminar en el camino del perdón, porque no hacerlo es para nosotros sumamente complicado. Primero, tú y yo esta noche debemos comprender seria y efectivamente que el perdón es un regalo maravilloso de Dios, que tú, como yo, lo hemos experimentado. Y experimentar esto es una gran delicia, es una gran maravilla, propias de aquellas cosas que hace Dios, en las cuales puede hacernos vivir. No solo en lo natural, sino también en lo espiritual. La Biblia, tú comprendes, identifica nuestro pecado como una deuda. El pecado nuestro nos ha puesto justamente la deuda con Dios. Somos expuestos ahora ante el tribunal celestial de Dios. Y aquí, perdónenme,
debemos ser prácticos, así como debemos aprender a ser honestos. ¿Sabes tú que ni tú ni yo poseemos nada nuestro que pueda pagar esa deuda? Lo voy a repetir. Tú ni yo tenemos nada, cero, para poder pagar el precio de nuestra deuda por pecar. La deuda hemos dicho que provoca, ¿quién? El pecado. El pecado es la causante de que nosotros tengamos una deuda con Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que entrar a mirar el amor de Dios. ¿Te has dado cuenta que la inmisericordia, o sea, la no misericordia, también puedes comprender que es esa falta de perdón? Es terrible. Tú no tienes con qué pagar nada, pero sí tú quieres cobrarlo todo. Y claro, alguien me diría, bueno, es que yo tengo que cobrar para de esa manera tener algo para pagar. No, no es así. Es aquí donde hemos hecho, en realidad, muchos, y hemos cometido muchos errores. Me dirás qué hacer. Sé que muchos de los conceptos que aún gobiernan nuestras acciones, allí se han deslizado muchos errores y se han generado en términos de ideas. Y esas ideas incluso las expresamos en nuestras oraciones. Hay muchos que piensan que Dios te perdona si haces un servicio a la iglesia de Dios. Entonces, Dios te perdonará. O si regalas tus posesiones, Dios te perdonará. ¿Crees tú que con esas cosas se activará la llave del perdón de Dios? ¿Sería posible que sigas oyendo esto? No. Yo quiero que tú oigas lo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Si perdonas las deudas de los demás, de aquellos que hacen esas obras contra ti, pues debes comprender que vas a ser alguien que puede recibir el perdón de Dios. Entonces, es allí donde tú y yo podemos comprender que solo perdonando eres perdonado. Caso contrario, óyelo bien, caso contrario, aún reconociendo lo que hiciste, aún declarando lo que hiciste, aún, haciendo todo, ¿entiende? Nada de eso puede traer perdón a tu vida. Pero claro, hay algunos que ya también no dicen nada de eso, no reconocen nada de lo que han hecho. Y más bien por el contrario, hacen alarde de que la injusticia que han podido observar, que han podido ver, que fueron heridos, robados, mancillados, y entonces hay que procurar venganza. Y solo así, cuando has hecho tu venganza, podrías de repente desarrollar el perdón. Y perdóname, así no dice la palabra. El Señor te dice de una manera muy práctica: si quieres ser perdonado, perdona. Como tú perdonas, te hago esta pregunta: ¿todos están felices de la manera en la cual tú los perdonas? Bueno, pero Dios nos da una salida interesante. Cuando tú perdonas a alguien, estás haciendo que esa carcelería en la cual tenías a la persona
estás cancelando una deuda de esa persona por la cual se encontraba en esa prisión. ¿Sabes que esto es lo que produce, lo que hace el perdón que ejerces sobre alguien? Sé que a veces esto alguien me diría, pero eso debe entender esta persona que yo le perdono. No, tu perdón es simpático, es buenísimo, pero te vas a darte cuenta que es mucho más importante en ti que en la persona que perdona. Porque miren, cuando nosotros decimos, si el pecado es una deuda y el perdón es la cancelación de la deuda, en una buena traducción podríamos quizá decir que el perdón es la forma de liberar las cargas y dejar libres a los oprimidos. Pero el no perdonar es una gran complicación que sufren las personas que muestran mucha o alguna debilidad. Por ello, son abusados. Por ello, cualquiera le puede hacer el daño que quiera, ¿verdad? Hoy estamos hablando de que las damas, la mujer, es por su debilidad, es lacerada por la acción de los hombres. Eso es circunstancial. Conozco de mujeres que son más crueles con los hombres que hombres siendo crueles con las mujeres. Bueno, son circunstanciales ambos. Pero Dios no dice esto es más y esto es menos. No, Dios dice no está bien, ni lo uno ni lo otro. Lo que Él nos quiere enseñar, que tú aprendas a que perdonar es el pago, es la cancelación de una deuda que tú creías que tú eres el acreedor y tu ofensor el que debe pagarlo. El no perdonar, recuerda, es retenerle esa deuda a esa persona. Pero ahora voy a hablar de aquellos a los cuales con mucha frecuencia son ofendidos. Por ejemplo, alguien que no posee muchas riquezas es ofendido por aquellos que sí los tienen, ¿verdad? Los menosprecian, los maltratan. Ahí está. Y bueno, esto lo han venido a llamar la lucha de clases. Entonces el que está abajo tiene que pelear contra el que está arriba y el que está arriba tiene que defenderse de los que están abajo y empiezan la gran batalla. Y hay gente que dice, peléense porque yo salgo ganador en todo ello. No, eso nunca querrá Dios que sea la forma en la cual nosotros vivamos. Si el perdonar es librar de culpa y sobre todo de esa carga de la deuda, es aquí donde tenemos que hacer esta reflexión. En todo esto hay un opresor. Es ese alguien que va a generar una ofensa sobre el oprimido. Eso es lo que debemos entender. Sabes que con muchas de nuestras actitudes, con muchas de nuestras palabras, con muchas de nuestras acciones, funcionamos como opresores. Alguien dice, opresor, yo nunca he sido. A ver, te voy a poner solo un pequeño ejemplo. Te has acercado al banco y has visto la cola bien larga. El tipo de atención que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y entonces no te quedas en el último lugar, sino que vas adelante y buscas a alguien y te encuentras con alguien y le dices, hermanito lindo, ¿qué tal? Gracias por guardarme la cola. Y te colas. Ahora te hago esta pregunta, ¿no te das cuenta que esa actitud ha ofendido y estás como un gran opresor al último? Porque a ti te correspondía estar al último, detrás de él. No, pues, pero yo soy un criollazo, pastor. Y nosotros tenemos una escuela de la calle.
Ahí nos hemos graduado y eso es lo que nos conduce a hacer eso, y eso no es malo. Ese es el conflicto. Lo vemos en la circulación terrestre. Tenemos un semáforo. O a veces estamos en una cola porque hay algún cambio dentro de nuestra circulación de la pista. Están haciendo una reparación y entonces solo hay un carril habilitado. Pero viene otro que rompe toda esa cola y se mete, y ya está ahí adentro. Criollo, ¿verdad? No. Opresor. Alguien dice, muy bien, pastor, ahí está un opresor y hay que perdonar. Bueno, eso es cierto, hay que perdonar. Pero te hago una pregunta, ¿cuándo cambiará en su actitud de hacer lo mismo una y otra vez? Casi siempre todos los que estamos en la cola, lo perdonemos o no, el otro ya está ahí adelante. Y ya cruzó lo que nosotros todavía vamos a tener que esperar. Y entonces ocurre un gran dilema. ¿Sigo molesto con lo que acabo de ver, con lo que acabo de sufrir? Y entonces no, ese es el momento de considerar el perdonar. ¿Por qué? Porque si yo sigo molesto con este opresor, ¿a quién le voy a hacer daño? El opresor ya pasó, ya se fue. Según él ganó. Él superó a los sonsos que estaban en la cola. Ya. Tú te estás guardándote la molestia, la amargura. No, tranquilo. Y permíteme hacerte este paralelo. Y considera que el hecho de no perdonar es el sinónimo que nosotros podamos, por ejemplo, tener en un vaso y llenar de veneno. Y beberlo voluntariamente porque creemos que al hacerlo le haremos daño a esa persona que nos oprimió, a esa persona que nos hizo daño, a esa persona a la cual quisiéramos hacerle pagar lo que debe pagar. ¿Y qué hacemos? Te hago una pregunta. ¿Lo envenenaste a tu opresor, a tu agresor? No. ¿Quién se envenenó? Yo, me dirás. Ese es el problema. El no perdonar es sinónimo de tomar un veneno voluntariamente y que a veces pensamos que eso le hará daño a la persona que nos hizo ese daño, esa molestia, ese dolor, esa angustia. Nos robaron o nos hicieron mucho daño. ¿No? Lo que estás haciendo es cargar sobre ti. Y puedes pensar que a veces por esas cosas tú puedes sufrir grandes problemas. Entonces es aquí donde tanto tú como yo debemos comprender seriamente que el beber veneno pues no le hace daño a la otra persona, te hace daño a ti. Y al hacerte daño a ti, la otra persona incluso podrá estar incluso hasta feliz. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque no has sufrido nada de lo que tú puedes estar sufriendo en este momento. Bien, entonces pues, si tú comprendes y estableces que tú bebiendo veneno no le vas a hacer ningún daño a la persona que te causó tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia, ¿qué tienes que hacer? ¿Tomar veneno? No. A lo contrario, te estás haciendo daño a tú mismo. Esa es la analogía que yo quiero que comprendas. Recuerda que el enojo, esas ganas de cobrar tu propia venganza,
Eso lo hace Satanás musitándote al oído y haciéndote que te enojes, que te aires, que permitas que todas las secreciones linfáticas, de la tiroide, tu insulina y todas las cosas empiecen a reventar. ¿A quién le estás haciendo daño? A tu propio cuerpo. Entonces tengo que decirte que esta es una ilusión y una fantasía. Y ya sabes de dónde viene eso. Lo logró Satanás. Pero es ahora donde quiero que tú entiendas, que tus ojos se abran. Lo primero que debes hacer es, ya pues deja de seguir bebiendo ese veneno. Ese veneno no te va a ayudar. No necesitas de ese veneno para estar en paz. Adelante. Vamos. Entonces, si el segundo paso es, has bebido veneno, desintoxícate, pues. Saca lo que has ingerido. Cuando alguien se utiliza un veneno, por ejemplo, lo llevan al hospital, ¿qué hacen? ¿Le frotan para que se sane? No. Le hacen eso que nosotros le llamamos un lavado gástrico. ¿Por qué? Porque hay que sacar ese veneno. Porque ese veneno va a seguir causando daño. Tercero, toma algo que te alivie a ese problema de envenenamiento. Y es que tú necesitas recuperarte. Porque recuerda que tu recuperación será aquello en donde deberás afirmarte que es tu seguridad. Cuarto, aleja de tu vida, así como de los que te aman, ese veneno. ¿Por qué? Porque ese veneno es tóxico y puede lograr matarte. Me dirás que eso es imposible eliminarlo. Y entonces, ahí ya no intoxicará a nadie. Te equivocas. ¿Te has dado cuenta que todos somos renegones? ¿Por qué? ¿Porque nos encanta renegar o porque vimos modelos de renegones? Y nos hicimos a la idea que renegando, pues, caramba, le estamos haciendo saber que escuche lo que decimos y no te escucha. Ahora, es bueno también analizar y hacer en el análisis, descartar lo malo y de repente recoger lo bueno que a veces siempre hay en toda experiencia humana. Saca lo bueno, desecha lo malo. Y te digo que gano con ser gruñón, renegón, o tener en mi corazón venganza, o tener esas ganas de destruir a alguien. No gano de nada, ni me hará un bien. Quinto, arregla con la persona de repente que te ofendió y muéstrale que ya eres libre. Por favor, aquí no digo que vayas y le pidas perdón. Y lo digo con toda claridad, tú no lo agrediste. Y claro, sí estabas a punto de atarlo, pero hubieras también perdido tu libertad, porque eso hubiera traído sobre tu vida culpa. Entonces, si te es posible, muéstrale que a pesar de todo lo que puede haber hecho, ha dicho, tienes un valor más grande en ti, el valor de amar y de temer a Dios. Entonces, ese valor puede ayudarle. Ahora, no quiere verlo, no quiere ser ayudado, no es tu problema. Yo conozco de personas que reciben el daño, son lacerados, son terriblemente lastimados y van y le piden perdón. ¿Cuál crees que es el mensaje? Sigue haciendo lo que estás haciendo, me agrada.
Creo que ninguno de nosotros aquí somos de esa clase de personas, ¿verdad? Sadomasoquistas que les encanta que les hagan daño. No, no es así. Entonces, recuerda que también puedes estar viviendo una circunstancia de agresor. No siempre eres agredido. Si eres agresor, la otra persona puede atarte con toda libertad. No, pero yo no lo sé. Ese es el detalle. A ver, perdona si quieres ser perdonado. En otras palabras, no ates a otra persona con tu falta de perdón y quieras ser libre. No. Si atas a una persona, otro te atará a ti. Esa es casi siempre la forma en la cual este mundo camina. Por lo tanto, ¿quieres ser libre de la culpa? Bueno, es importante que empieces a creer seriamente que no es difícil arrepentirnos ante el Señor y buscar la paz con todos los demás. Porque tú y yo, como hijos de Dios, amén, tú y yo como hijos de Dios no podemos seguir causando daño ni a la vida de los demás ni a nuestras propias vidas. Dios es el modelo de la libertad más excelsa y nos ha enseñado a ser libres. Porque Él nos dice que la verdad nos hará libres. No libertinos, por si acaso. Y entonces, cuando nosotros miramos la libertad, nosotros lo hemos también tenido que aprender de nuestro gran maestro, Jesús. Pero aquí tengo que siempre hacer este énfasis. Hazle saber a esas personas que quizás te creen demasiado pasivo, que puedes soportarlo todo, la alfombra en donde se pueden limpiar los zapatos. No. Es momento en muchos casos de hacerles ver, basta. Y tienes que aprender a hacerlo. No porque te estés defendiendo. Cambia la actitud. Defiende a esa persona que quiere ofenderte. O sea, no agredas, defiéndelo. Y muchas veces le vamos a decir, perdón. Creo que ya nos estamos extralimitando en esto. Mejor aquí lo dejamos y luego más tranquilos conversaremos y terminaremos este tema que estábamos desarrollando. Sabiduría. Entonces la libertad es una mezcla de muchos valores y Dios quiere principalmente que estés libre de emociones. Y cuando estés libre de emociones, vas a poder mostrar y ejercer los derechos que Dios te ha dado, los derechos que esta misma sociedad nos da. Yo sé que alguien me dirá, bueno, a veces eso es complicado, sobre todo en los temas de dinero, y tienen razón. Porque hay muchos que a pesar de amar a Dios, siguen amando al dinero. Y claro, a veces lo tenemos encubierto, diciendo que ya no lo hacemos. Pero en estos temas vamos a ver lo explosivo que somos. En especial hablo a mis hermanas. Se te cae el mundo cuando pierdes el monedero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Perdiste la vida? No. Es cierto, no hay que ser descuidado para perderlo, pero en algunos casos no lo sustraen. Tampoco es motivo para tus lágrimas, tu llanto. Dios da, Dios quita. Ay, no, pero yo no quiero que Dios me lo quite así. Está bien, pues. Pero tú de repente en ese momento estabas pensando en no sé qué y no sé quién y te descuidaste y permitiste que metieran la mano a tu bolso
¿verdad? Mi consejo: mantén un equilibrio emocional siempre. Y en realidad aquí te vas a darte cuenta que en ese equilibrio emocional surge de aquel concepto donde tú ya no estás en la condición de pagarle el mal por mal, sino por el contrario, eres de esa clase de personas, de esa clase de hijos de Dios que están buscando, en realidad, aplicar lo que tu Padre, nuestro amado Padre, nos enseña. Y a veces, ¿qué decirles a aquellas personas que aún no entienden esto? Es difícil. Y yo sé que a veces perdonar la deuda es otro mundo difícil. Y a veces hacerles conocer que ya no te deben. ¡Wow! Y bueno, que se sientan en paz porque ya no tienes nada contra ellos. Estoy hablando de cosas que para muchos hombres y muchas mujeres esto es imposible. Pero quiero que sepas, eso es lo que nos pide Dios. No es difícil perdonar. Es solo que le quites, primero, toda la emocionalidad y segundo, esos valores que hay cosas que en las cuales a veces no se tiene sustento, ¿no? ¿Cuánto vale tu orgullo? Ponte a pensar. ¿Te has dado cuenta que muchas de estas cosas surgen por un desmesurado orgullo que tenemos? ¿No crees que el orgullo deberíamos sacarlo? Y al sacarlo vamos a hacer algo interesante. No es que te conviertas en una persona que ya no tiene una autoestima, que ya no cree que es poseedor o poseedora de muchos valores. No, por el contrario. Una persona que ha sacado todo esto es una persona emocionalmente tranquila, que sabe quién es y sabe cuánto vale. Y tú me dirás, ¿cuánto vale? O sea, dinero. No. Yo valgo algo que no se puede medir en dinero. Dios me ama. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes el valor que eso tiene? Seguramente que no. Yo tampoco. Pero sé que es algo excelso e infinito. Y voy a tener también que decirle, Señor, enséñame a amarte como tú me amas. Realmente, Señor, tu amor es tan grande. Y veo que tú perdonas, y aunque no me gusta, Señor, voy a perdonar porque tú me lo enseñas, porque tú eres el modelo más hermoso. Tú eres mi ejemplo. Y voy a tratar de imitarte porque sé que de esa manera tu justicia funcionará también en mí. Muchas veces esto de la agresión, la no agresión, que es mucho, que es poco, es un tema que a veces se discute y no falta alguien que quiere salirse con las suyas y creer que lo que defiende es lo máximo. No. Vamos a realmente a explicar lo que es lo máximo. Partamos de algo. ¿Te costó, amigo, amado, amada? ¿Te costó algo tu salvación? ¿Pagaste por ella? Y yo sé que me vas a responder, no. Y claro, me dirás, es que la salvación es gratuita, pastor. Lo sé. Pero ahora quiero que comprendas. ¿Le costó la vida a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que su vida no vale nada. Bueno, mejor le preguntamos a la palabra, porque ahí vamos a encontrar esto de lo que tenemos que aprender a pensar y a tenerlo en la cabeza. Efesios 1, del 7 al 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como los que están aquí en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, es decir, Cristo canceló tu pecado y el mío, según su gracia. Bien, hagamos un pequeño, rápido análisis de la palabra. ¿Te has dado cuenta que nuestra redención está basada en su sangre? ¿Te has dado cuenta que es justamente que Él nos hizo ver con mucho criterio, mucha sabiduría, si le dice, e inteligencia, nos hizo conocer su voluntad? ¿Cuál era su voluntad? Salvarnos, redimirnos, reconciliarnos con Dios. Y entonces en Él y por Él tuvimos la herencia necesaria. ¿Y por qué tuvimos esa herencia? Porque nosotros fuimos predestinados, porque ese es el propósito de aquel que hace todas las cosas, y ese es su designio, el designio de su voluntad. Por eso, tú y yo estamos en Cristo, y estando en Cristo, tenemos todo lo que Cristo ganó para nosotros. Y esta es la riqueza más grande de la cual tú y yo podemos hablar. El gran amor de Dios. Y eso, su gracia, es la acción más hermosa que podemos dar. Pero es aquí donde muchos de nosotros tenemos que confrontar este hecho con aquello que vemos y sobreabunda en nuestro mundo y a veces en nosotros mismos. Estoy hablando el ser egoístas. ¿Te has dado cuenta que el no perdonar es justamente algo que conjuga con el egoísta? Porque no perdonar no nos hace humanos, nos hace pecadores. Entonces ahí puedes encontrar la explicación de la maldad de las gentes en este planeta. Todo inicia desde pleitos caseros hasta problemas geopolíticos, ¿verdad? Puede haber una guerra en tu casa, como puede haber una guerra mundial. Pero todo eso nace del egoísmo de los hombres. Es aquí donde nosotros debemos aprender, alcanzar ese poder de la autoridad que Dios nos ha dado. No logrando por atributos de altos niveles y de que te crees lo máximo de Dios. No, eso también es egoísmo. Y casi siempre esta es una gran manifestación de almas atrapadas en las cárceles de la culpa y de la amargura. No necesitas tú, amado, que la gente te reconozca, que la gente te aprecie, que tus hermanos te respeten. No necesitas nada de eso. Tú y yo tenemos lo que necesitamos. El amor de Dios sobre nosotros. Amén. Te hago una pregunta, ¿qué más te falta? No, es que yo quiero que todos me obedezcan. Eso ya no es de Dios. Dios no te ha traído aquí para que te obedezcan a ti. No, tú y yo estamos aquí para obedecerle a Él. ¿Se dan cuenta que esto empieza a aclarar mejor las ideas? Bueno, vamos terminando. La culpa y la amargura
nunca lograrán nada bueno en nosotros. Solo nos enterrarán en cárceles de oscuridad. Pero Dios puede hacer brillar su rostro para que nosotros podamos ir saliendo de esas cárceles de impiedad. Porque Dios quiere desarrollar en ti manso corazón para aprender a seguir su divina voluntad. Y una de las características más importantes para ser libre de la culpa y la amargura es justamente el perdón. Y el perdón para nosotros debe ser una cuestión actitudinal. O sea, esa es nuestra actitud. Y por hacerlo muchas veces, se convierte en que nos hacemos aptos para perdonar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no esperes que a los 3, 4, 5 años digas, creo que sí, y es tiempo de perdonar a fulano. No guardes dolor, no guardes nada de cosas malas en tu corazón, porque entiende, de allí, de tu corazón, va a mostrar la abundancia que hay. ¿Y cuál es la abundancia que tú y yo debemos tener? Perdón. Debe haber mucho perdón en nuestro corazón. Debe haber mucha misericordia. De esa manera podremos ser esos buenos hijos que imitan a su Padre, a nuestro amoroso Padre. Dios bendiga su palabra. Aquellos que buscan hacer su voluntad y procuran cumplirla. Porque, ¿sabes? También esa es la voluntad de Dios para ti como para mí. Ha sido muy hermoso compartir este tiempo y decirte que tú tienes un enemigo grande, se llama culpa, y tienes a su compañera que se llama amargura. Ya, no sigamos más. Deshagámonos. Bótalo para afuera. Y aprendamos a vivir en la sana libertad de Cristo Jesús. Esa es su voluntad. Gracias una vez más y en nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana, reciban el cariño y el amor de cada uno de ellos, así como de la familia pastoral que hoy día te dice que tenemos un Dios que es tierno, maravilloso y precioso y que te está llamando. Y que te está diciendo, ven a mí, porque Él tiene mucho preparado para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga ricamente, amigo, amiga, que nos visitas en este canal de YouTube. Y si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos reunidos una vez más. Bendiciones.